Para más detalle, pásate por mi blog. Aquí te dejo el enlace directo. Hola a todos, bienvenidos a mi canal una vez más. Hoy estamos haciendo el carnaval número 6 y esta vez vamos a hacer un maquillaje un poco más detallado. Como veis, es una flor muy tropical, muy bonita en un lado de la cara. Es más detallado por lo que va a ser un vídeo más largo, así que voy a intentar ponerlo en cámara rápida para que no sea tan largo, ¿vale? Empezamos con el rostro y vamos a hacerlo súper rápido. Os lo voy a pasar muy rápido para que no nos distraigamos mucho. Voy a aplicarlo primero en la base para crear una base uniforme y no tener que aplicarla después de crear el diseño. Vamos a aplicarla como siempre desde el centro hasta los bordes, no olvidándonos de la línea del cuello, de la mandíbula, del crecimiento del pelo, las orejas. Vamos a aplicar directamente el corrector después de haber calentado la base con nuestros dedos. Voy a centrarme a aplicarlo en las zonas de las ojeras y en las imperfecciones que necesite cubrir, siempre difuminando para que quede mucho más integrado. Y ahora con un corrector más oscuro vamos a hacer un toque de contorneo en la parte baja de los pómulos, un poco en la sien y en la línea de la mandíbula. Ligero, no muy intenso. Y directamente vamos a pasar al maquillaje de ojos, al diseño. Empezamos preparando los ojos con un primer de sombras que aplicaremos en los dos párpados en movimientos a toquecitos, también en la línea inferior de pestañas, y directamente con un pincel jumbo blanco vamos a empezar con el diseño. Lo primero que vamos a hacer es aplicarlo por todo el párpado móvil, desde el párpado de la línea inferior de pestañas hasta el arco de la ceja, y lo difuminaremos bien. Y con este mismo pincel vamos a empezar a crear nuestro diseño a lo grande de la flor. Es nuestra base de diseño, no os preocupéis por el detalle que luego poco a poco iremos incrementando, pero sí que tienes que tener una idea un poco más concreta de qué diseño vas a crear, así que yo os recomiendo, como siempre cuando hacemos maquillajes un poquito con más de fantasía, que lo dibujes, te hagas un face chart o lo dibujes de alguna manera en algún papel el diseño que quieres crear, para que a la hora que empecemos a crear el dibujo y la fantasía en el rostro sea mucho más fácil y tengas la idea más clara. Lo que estamos haciendo es crear el borde de la flor, los pétalos blancos. En este momento todavía, como solo es un diseño a lo grande, podemos ir cambiando si quisiéramos en cualquier momento. Vamos a dar algunos toques de sombra y también vamos a pintar o maquillar toda la zona de la ceja del diseño con un jumbo, esta vez en negro. Los jumbos que estoy usando son de NYX. El primero se llama Milk y este se llama Black Bean. Es simplemente un toque a lo grande de sombra negra, ¿vale? No necesitamos ningún tipo de detalle. Y una vez tengamos esto, vamos a difuminarlo un poquito para que no quede muy graso. Y ahora con un color rojo estoy usando los productos MAC Pro en crema y voy a usar el rojo para empezar a crear en la parte interna de la flor, que es la zona más rojiza rosada. Lo que estoy haciendo es crear un efecto de pétalo, entonces estoy creando desde el centro hasta el exterior, la punta del pétalo, unas líneas que tienen más intensidad y más grosor en la zona centro y van difuminándose según van llegando a la punta del pétalo. Esto nos va a crear un poquito de color y nos va a empezar a crear el diseño. Hazlo con un pincel sintético de punta fina para que puedas crear un detallito más fino si quisieras. Una vez tengamos esto, vamos a coger el color verde y vamos a crear una base de color verde, primero en la zona del lagrimal del párpado móvil que estamos haciendo el diseño de la flor, que luego sellaremos con una sombra brillante verde. Una vez que esté bien difuminado, pasaremos a coger el producto en crema también verde, esta vez de la paleta de primers de Sleek, y vamos a crear la base de las hojas. Vamos a crear dos hojas en la parte de arriba y una en la parte de abajo. No os preocupéis por la forma y el tamaño, porque luego iremos dando profundidades y luego harán sombras y luces y quedará mucho más natural y mucho más real. Esta es nuestra base, igual que el resto de los productos que estamos usando. Por ahora es solo nuestra base. Pero bueno, como veis, ya poco a poco va creándose y se va viendo un poco el diseño. El de abajo cuesta un poquito más porque al torcer el rostro de esta manera
es un poco más complicado llegar a ver la dimensión concreta. Ahora vamos a coger el rosa de la misma paleta que hemos usado de primers de Sleek, el rosa y el rojo, los vamos a combinar y vamos a empezar a crear un pequeño degradado en las zonas rojas que hemos aplicado anteriormente en la flor, para que quede como una especie, empiece a crear una especie de degradado entre este rojo y el blanco. Nos centraremos sobre todo en aplicarlo en la zona externa, los bordes del rojo, y lo difuminaremos un poquito. Coge poca cantidad de producto para poder integrarla y difuminarla con más facilidad. Una vez tengamos esto, vamos a coger el color amarillo de la misma paleta y lo vamos a usar como iluminador, como punto de luz en las zonas verdes, en las zonas de las hojas, que van a ser las zonas superiores. Luego la zona más oscura de las hojas será la parte justo el borde y también la parte de abajo, que va a ser donde vamos a dibujar un poquito las hojas, forma de las hojas. Ahora vamos a coger una sombra verde brillante y vamos a sellar la parte verde que hemos creado en el maquillaje, en la zona interna del párpado móvil. Vamos a hacer que quede bastante brillante y bonita, así que vamos a aplicar un par de capitas. Y daremos un toque de difuminación para que quede bien integrados los bordes y no queden demasiado duros. Y una vez tengamos esto, vamos a coger la paleta de sombras mate brillantes de Sleek Makeup y vamos a coger el color más clarito. Si quisieras puedes coger simplemente un blanco y vamos a toquecitos sellar toda la parte blanca del diseño para que quede fija, ya que el producto que hemos usado para el diseño blanco, el Jumbo, es bastante cremoso y se puede ir con facilidad. Así que vamos a sellarlo. Luego daremos un toque con una sombra un poco más brillante, en plan iluminador, para que quede un toque más bonito en esta parte blanca, pero por ahora, para sellar el Jumbo, con esto nos vale. Y el siguiente paso es coger el rosado de la misma paleta y vamos a hacer lo mismo, pero en la zona interna de la parte roja del diseño de la flor. Luego daremos un toque rosado aquí para poder crear ese degradado que hemos estado trabajando antes, pero esto por ahora va a ser nuestra base en la zona más oscura. Desde el centro difuminadamente lo llevaremos hasta el final de cada pétalo. Como os digo, no te preocupes mucho del degradado y la integración porque luego vamos a utilizar otra sombra para eso, más rosada. Vamos a coger ahora los tonos verdes de esa paleta y vamos a usarlos para crear las dos entonaciones que lleva las flores, las hojas de las flores. Vamos a coger el tono más clarito y lo vamos a aplicar donde hemos aplicado el iluminador anteriormente, haciendo movimientos de difuminación hacia el centro del diseño. Y con el oscuro vamos a ir poco a poco creando ligeramente las hojitas, pero estas son como hojas de palma. Luego daremos un poco de intensidad con la sombra negra, así que simplemente queremos definir un poquito estas hojas. Lo haremos también en la hoja verde que hemos creado en la parte de abajo del diseño de la flor. Si no puedes hacerlo con mucha soltura, no te preocupes, no es imprescindible. Vamos ahora a coger la sombra negra y ahora es cuando vamos a empezar a crear los detalles que nos van a hacer que este diseño tenga mucha más realidad. Lo primero que vamos a hacer antes de nada, vamos a sellar las partes más negras que hemos creado con el Jumbo negro, que es muy cremoso y necesita ser sellado como en la zona de la ceja. Y luego ligeramente vamos a ir delineando todo el diseño. No vamos a hacer un delineado completo, no vamos a rodear absolutamente todo el diseño, solo zonas aquí y allí. Pensar que uno de los pétalos se mete hacia lo que es el párpado móvil, así que vamos a crear como una línea bastante gruesa de eyeliner superior e inferior que va a hacer que sea parte del diseño, como lo que integre la hoja del pétalo de la flor a nuestro ojo.
Luego daremos toques aquí y allí para, como os cuento, crear las limitaciones de la flor, del diseño, y también para darle más realismo e intensidad al mismo diseño. Daremos, como ves, toques en las zonas rojas de los pétalos, en las zonas más internas, para crear esta profundidad. Y como veis también en las ramitas verdes, como os he contado antes. Como ves, no lo estamos haciendo en absolutamente todo, solo en detalles aquí y allí. Una vez tengamos esto, vamos a coger la sombra que os he contado antes, clarita, en tono iluminación, y vamos a dar toques sobre todo al límite, como unas líneas divisorias entre la limitación negra que hemos creado y nuestro tono rojizo, como a mitad, como para dar el punto de iluminación en la mitad de la zona blanca. No sé si me explico bien, no es en toda la zona blanca, sino sobre todo en la mitad, entre la línea negra de divisoria del final del dibujo y la zona rojiza del centro de la flor. Pero bueno, si quieres puedes aplicarlo en todo el diseño sin problema. Vamos a coger, como os he contado antes, la sombra rosita que vamos a necesitar para crear este degradado que hemos trabajado al principio con producto en crema, y lo vamos a aplicar sobre todo en los bordes entre el color rojo y el blanco para crear este degradado y esta integración. Vamos a volver al tono clarito que hemos usado hace un segundo y vamos a usarlo ligeramente para dar los toques de luz que hemos perdido a la hora de aplicar el verde encima del color en crema que hemos usado al principio, y lo vamos a hacer en la parte superior de las hojas. Vamos a coger un eyeliner en crema negro y ahora vamos a ir al detalle. Lo primero que vamos a hacer es repasar el eyeliner que hemos creado en la línea superior e inferior de pestañas, y una vez tengamos esto vamos a pulir el dibujo, el diseño. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues sobre todo delineando zonas exteriores, delimitaciones del dibujo, detalles, para que quede mucho más pulido, más definido, más intenso en sombras o en delimitaciones, como te cuento, de los pétalos. Intenta usar un pincel finito, muy pequeño, para que podamos crear las delimitaciones con mucha más soltura y bastante con más detalle, y que quede más natural y más real. Como veis, no, como he hecho con la sombra negra, no lo estoy aplicando en absolutamente todas las delimitaciones, sino en toques aquí y allí. Y en algunas partes estoy usando solamente la puntita del pincel para que sea incluso muchísimo más ligero y más sutil la aplicación de este eyeliner. Y daré toquecitos, como os he contado, como lo hemos hecho con la sombra negra, en el centro de los pétalos para crear esta intensidad. También vamos a ayudarnos de este eyeliner para crear en la zona centro de la flor, que va a ser una especie de tallito que va a salir del centro de la flor para crear un poquito como más definición a los pétalos, a la flor, que sea más real. E igual estamos haciendo con las hojitas. No nos pasemos, simplemente detalles, no queremos saturarlo. Y una vez tengamos esto, vamos a volver al color rojo que hemos aplicado al principio y vamos con un pincel también de delinear, de puntita fina, vamos a crear pequeños lunares o puntitos, no por toda, pero por parte de los pétalos, para que parezca más real. Este tipo de flores tropicales tienen este efecto. Y ahora, con el color oscuro que hemos utilizado de la misma paleta de colores en crema al principio, vamos a crear un degradado entre el eyeliner negro, el eyeliner y sombra negra que hemos creado en la zona centro de la flor con el resto del color rojo, para que quede más integrado. Es un paso medio entre el producto rojo en crema que hemos aplicado al principio y el eyeliner negro. Y una vez tengamos esto, cogemos el verde y vamos a aplicarlo en la zona céntrica, donde os he contado que había este tallito. Cualquier producto en crema verde nos valdría. Y una vez tengamos esto, vamos a volver a la sombra negra y ligeramente vamos a dar un difuminado en la parte externa de las zonas negras que hemos aplicado al principio de lápiz, y lo vamos a hacer muy sutilmente para que quede integrado en el rostro, para que no parezca una pegatina.
Y una vez tengamos esto, vamos a coger un col negro y delinearemos la línea de agua y hemos acabado. Vamos a pasar al diseño del otro ojo, que es súper facilito. Pero antes vamos a dar, si queréis, esto es opcional, ¿vale? Un toque de purpurina rosa en la flor. Esto da un toque un poco más carnaveral, ¿vale? O de carnaval. Vamos a aplicar una prebase de sombras. Voy a aplicar una que es vale para pigmento en el párpado del otro ojo, no del diseño. Y luego vamos a aplicar encima difuminando un pigmento de MAC, que es blanco con un irisado rosa muy bonito, es Opel Pink. Y vamos a delinear la línea superior de pestañas creando un eyeliner como nos gusta, sin nada más. Una vez tengamos esto, vamos a pasar a hacernos las cejas, no demasiado intensas porque en este lado solamente tenemos un maquillaje ligero. Luego nos rizaremos las pestañas y aplicaremos nuestra máscara favorita, una o dos capas como nos apetezca. Después de este paso vamos a sellar todo el rostro para que quede fijo todo el maquillaje. También lo vamos a hacer por la zona de la flor para sellar el diseño y que no se mueva. Hazlo suavemente, ligeramente, para que no movamos el diseño. Con un colorete rosado con una entonación de iluminación daremos un toque en la parte superior de la mejilla contraria a la del diseño, y con un labial nude retocaremos labios y ya está, hemos acabado. Esto es nuestro maquillaje final de carnaval. Como veis, es muy llamativo, lleva su trabajo, pero sobre todo es cuestión de saber utilizar entonaciones y nos dará un acabado muy natural. Espero que os haya gustado, que lo intentéis, a ver si lo podéis intentar. Nos vemos en la próxima. Os voy a dejar directamente aquí el enlace para que paséis a ver las fotos del acabado final, que se ven más detalles y también toda la lista de productos que he usado en el maquillaje. Y también os voy a dejar los enlaces de los dos tutoriales anteriores de carnaval para que a ver si os atrevéis, os apetece hacerlos, que es el Fantasía Marina Azul y también el de pájaro. Y nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego!